Capítulo 34. Cuando todos se habían ido, Elizabeth, como si se propusiera exasperarse más aún contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que había recibido de Jane desde que se hallaba en Kent. No contenía lamentaciones ni nada que denotase que se acordaba de lo pasado, ni que indicase que sufría por ello, pero en conjunto, y casi en cada línea, faltaba la alegría que solía caracterizar el estilo de Jane. Alegría que, como era natural, en un carácter tan tranquilo y afectuoso, casi nunca se había eclipsado. Elizabeth se fijaba en todas las frases reveladoras de desasosiego, con una atención que no había puesto en la primera lectura. El vergonzoso alarde de Darcy por el daño que había causado le hacía sentir más vivamente el sufrimiento de su hermana. Le consolaba un poco pensar que dentro de 2 días estaría de nuevo al lado de Jane, y podría contribuir a que recobrase el ánimo con los cuidados que solo el cariño puede dar. No podía pensar en la marcha de Darcy y sin recordar que su primo se iba con él, pero el coronel Fitzwilliams le había dado a entender con claridad que no podía pensar en ella. Mientras estaba meditando todo esto, la sorprendió la campanilla de la puerta, y abrigó la esperanza de que fuese el mismo coronel Fitzwilliams, ya que una vez las había visitado por la tarde y a lo mejor iba a preguntarle cómo se encontraba. Pero pronto desechó esa idea y siguió pensando en sus cosas cuando, con total sobresalto, vio que Darcy entraba en el salón. Inmediatamente empezó a preguntarle muy acelerado por su salud, atribuyendo la visita a su deseo de saber que se encontraba mejor. Ella le contestó cortés pero fríamente. Elizabeth estaba asombrada pero no dijo ni una palabra. Después de un silencio de varios minutos se acercó a ella y muy agitado declaró: «He luchado en vano, ya no puedo más, soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente». El estupor de Elizabeth fue inexplicable. Enrojeció, se quedó mirándole fijamente, indecisa y muda. Él lo interpretó como un signo favorable, y siguió manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Se explicaba bien, pero no solo de su amor tenía que hablar, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. La inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le había hecho anteponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que le herían, pero todo ello no era lo más indicado para apoyar su demanda. A pesar de toda antipatía tan profundamente arraigada que le tenía, Elizabeth no pudo permanecer insensible a las manifestaciones de afecto de un hombre como Darcy, y aunque su opinión no varió en lo más mínimo, se entristeció al principio por la decepción que iba a llevarse. Pero el lenguaje que éste empleó luego fue tan insultante que toda la compasión se volvió en ira. Sin embargo, trató de contestarle con calma cuando acabó de hablar. Concluyó asegurándole la firmeza de su amor que a pesar de todos sus esfuerzos no había podido vencer, y esperando que fuera recompensado con la aceptación de su mano. Por su manera de hablar, Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que su respuesta sería favorable. Hablaba de temores y de ansiedad, pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto le exasperaba aún más cuando él terminó, le contestó con las mejillas encendidas por la ira. En estos casos creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no puedan ser igualmente correspondidos. Es natural que se sienta esta obligación, y si yo sintiese gratitud, le daría las gracias. Pero no puedo, nunca he ambicionado su consideración, y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Siento haber hecho daño a alguien, pero ha sido inconscientemente, y espero que ese daño dure poco tiempo. Los mismos sentimientos que, según dice, le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo, vencerán sin dificultad ese sufrimiento. Darcy, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea con los ojos clavados en el rostro de Elizabeth, parecía recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. Su tez palideció de rabia y todas sus facciones mostraban la turbación de su ánimo. Luchaba por guardar la compostura y no abriría los labios hasta que creyese haberlo conseguido. Este silencio fue terrible para Elizabeth. Por fin, forzando la voz para aparentar calma, dijo: «¿Y es esta toda la respuesta que voy a tener el honor de esperar? Quizá debiera preguntar por qué se me rechaza con tan escasa cortesía, pero no tiene la menor importancia». «También podría yo», replicó Elizabeth, «preguntar por qué con tan evidente propósito de ofenderme y de insultarme me dice que le gusto en contra de su voluntad.
contra su buen juicio y hasta contra su modo de ser. ¿No es esta una excusa para mi falta de cortesía, si es que en realidad la he cometido? Pero además he recibido otras provocaciones, lo sabe usted muy bien, aunque mis sentimientos no hubiesen sido contrarios a los suyos, aunque hubiesen sido indiferentes o incluso favorables. ¿Cree usted que habría algo que pudiese tentarme a aceptar al hombre que ha sido el culpable de arruinar, tal vez para siempre, la felicidad de una hermana muy querida? Al oír estas palabras, Darcy mudó de color, pero la conmoción fue pasajera y siguió escuchando sin intención de interrumpirla. «Yo tengo todas las razones del mundo para tener un mal concepto de usted», continuó Elizabeth. «No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder. No se atreverá usted a negar que fue el principal sino el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana, exponiendo al uno a las censuras de la gente por caprichoso y voluble, y al otro a la burla por sus fallidas esperanzas, sumiéndolos a los dos en la mayor desventura». Hizo una pausa y vio indignada que Darcy la estaba escuchando con un aire que indicaba no hallarse en absoluto, conmovido por ningún tipo de remordimiento. Incluso la miraba con una sonrisa de petulante incredulidad. «¿Puede negar que ha hecho esto?», repitió ella. Fingiendo estar sereno, Darcy contestó: «No he de negar que hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermano, ni que me alegro del resultado. He sido más amable con él que conmigo mismo». Elizabeth desdeñó aparentar que notaba esa sutil reflexión, pero no se le escapó su significado y no consiguió conciliarla. «Pero no solo en esto se funda mi antipatía», continuó Elizabeth. «Mi opinión de usted se formó mucho antes de que este asunto tuviese lugar. Su modo de ser quedó revelado por una historia que me contó el señor Wickham hace algunos meses. ¿Qué puede decir a esto? ¿Con qué acto ficticio de amistad puede defenderse ahora? ¿Con qué falsedad puede justificar en este caso su dominio sobre los demás?» «Se interesa usted muy vivamente por lo que afecta a este caballero», dijo Darcy, en un tono menos tranquilo y con el rostro enrojecido. «¿Quién, que conozca las penas que ha pasado, puede evitar sentir interés por él?» «¿Las penas que ha pasado?», exclamó Darcy despectivamente. «Sí, realmente unas penas inmensas». «Por su culpa», exclamó Elizabeth con energía, «usted le redujo a su actual relativa pobreza. Usted le negó el porvenir que por bien debe ser. Estaba destinado para él. En los mejores años de la vida le privó de una independencia a la que no solo tenía derecho sino que merecía. Hizo todo esto y aún es capaz de ridiculizar y burlarse de sus penas». «Y esa es», gritó Darcy, mientras que paseaba como una exhalación por el cuarto, «la opinión que tiene usted de mí. ¿Esta es la estimación en la que me tiene? Le doy las gracias por habérmelo explicado tan abiertamente. Mis faltas, según su cálculo, son verdaderamente enormes, pero puede», añadió deteniéndose y volviéndose hacia ella, «que estas ofensas hubiesen sido pasadas por alto si no hubiese herido su orgullo con mi honesta confesión de los reparos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Me habrían ahorrado estas amargas acusaciones si hubiese sido más hábil y le hubiese ocultado mi lucha, halagándola al hacerle creer que había dado este paso impulsado por la razón, por la reflexión, por una incondicional y pura inclinación, por lo que sea. Pero aborrezco todo tipo de engaño y no me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado. Eran naturales y justos. ¿Cómo podía suponer usted que me agradase la inferioridad de su familia y que me congratulase por la perspectiva de tener unas parientes cuya condición está tan debajo de la mía?» La irritación de Elizabeth crecía cada instante. Aún así, intentó con todas sus fuerzas expresarle con mesura cuando dijo: «Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que lo que me ha afectado es su forma de declararse. Si se figura que me habría evitado el mal rato de rechazarle, si se hubiera comportado de modo más caballeroso». Elizabeth se dio cuenta de que estaba a punto de interrumpirla, pero no dijo nada y ella continuó: «Usted no habría podido ofrecerme su mano de ningún modo que me hubiese tentado a aceptarla». De nuevo su asombro era obvio. La miró con una expresión de incredulidad y humillación al mismo tiempo, y ella siguió diciendo: «Desde el principio, casi desde el primer instante en que le conocí, sus modales me convencieron de su arrogancia, de su vanidad y de su egoísta desdén hacia los sentimientos ajenos. Me disgustaron de tal modo que hicieron nacer en mí la desaprobación que los sucesos posteriores convirtieron en firme desagrado. Y no hacía un mes, aún que le conocía, cuando supe que usted sería el último hombre en la tierra con el que podría casarme». «Ha dicho usted bastante, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y solo me resta avergonzarme de los míos. Perdone por haberle hecho perder tanto tiempo, y acepte mis buenos deseos de salud y felicidad».
Dicho esto, salió precipitadamente de la habitación, y Elizabeth le oyó enseguida abrir la puerta de la entrada y salir de la casa. La confusión de su mente le hacía sufrir intensamente. No podía sostenerse de pie y tuvo que sentarse porque las piernas le flaqueaban. Lloró durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía cada vez más. Haber recibido una proposición de matrimonio de Darcy, que había estado enamorado de ella durante tantos meses, y tan enamorado que quería casarse, a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a impedir que su amigo se casara con Jane, y que debieron pasar con igual fuerza en su propio caso, resultaba increíble. Le era grato haber inspirado un afecto tan vehemente, pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocerlo, sin ni siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con que había hablado de Wickham a pesar de no haber negado su crueldad para con él, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. Siguió inmersa en sus agitados pensamientos hasta que el ruido del carruaje de Lady Catherine le hizo darse cuenta de que no estaba en condiciones de encontrarse con Charlotte, y subió corriendo a su cuarto. Capítulo 35. Elizabeth se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y cavilaciones con que se había dormido. No lograba reponerse de la sorpresa de lo acaecido. Le era imposible pensar en otra cosa. Incapaz de hacer nada, en cuanto desayunó, decidió salir a tomar el aire y hacer ejercicio. Se encaminaba directamente hacia su paseo favorito, cuando recordó que Darcy iba alguna vez por allí. Se detuvo y en lugar de entrar en la finca tomó otra vereda en dirección contraria a la calle donde estaba la barrera del portazgo, y que estaba aún limitada por la empalizada de Rosing, y pronto pasó por delante de una de las portillas que daba acceso a la finca. Después de pasear 2 o 3 veces a lo largo de aquella parte del camino, le entró la tentación, en vista de lo deliciosa que estaba la mañana, de pararse en las portillas y contemplar la finca. Las 5 semanas que llevaba en Kent habían transformado mucho la campiña, y cada día verdeaban más los árboles tempranos. Se disponía a continuar su paseo cuando vislumbró a un caballero en la alameda que bordeaba la finca. El caballero caminaba en dirección a ella, y Elizabeth, temiendo que fuese Darcy, retrocedió al instante. Pero la persona que se adelantaba estaba ya lo suficientemente cerca para verla. Siguió andando deprisa y pronunció su nombre. Ella se había vuelto, pero al oír aquella voz en la que reconoció a Darcy, continuó en dirección a la puerta. El caballero la alcanzó y, mostrándole una carta que ella tomó instintivamente, le dijo con una mirada altiva: «He estado paseando por la alameda durante un rato esperando encontrarla. ¿Me concederá el honor de leer esta carta?». Y entonces, con una ligera inclinación, se encaminó de nuevo hacia los plantíos y pronto se perdió de vista. Sin esperar ningún agrado, pero con gran curiosidad, Elizabeth abrió la carta, y su asombro fue en aumento al ver que el sobre contenía 2 pliegos completamente escritos con una letra muy apretada. Incluso el sobre estaba escrito. Prosiguiendo su paseo por el camino, le empezó a leer. Estaba fechada en Rosing a las 8 de la mañana y decía lo siguiente: «No se alarme, señorita, al recibir esta carta, ni crea que yo, a repetir en ella mis sentimientos o a renovar las proposiciones que tanto le molestaron anoche. Escribo sin ninguna intención de afligirla ni de humillarme, yo insistiendo en unos deseos que, para la felicidad de ambos, no pueden olvidarse tan fácilmente. El esfuerzo de redactar y de leer esta carta podía haber sido evitado si mi modo de ser no me obligase a escribirla y a que usted la lea. Por lo tanto, perdóneme que tome la libertad de solicitar su atención. Aunque ya sé que habrá de concedérmela de mala gana, se lo pido en justicia. Ayer me acusó usted de 2 ofensas de naturaleza muy diversa y de muy distinta magnitud. La primera fue el haber separado al señor Bingley de su hermana, sin consideración a los sentimientos de ambos, y el otro que, a pesar de determinados derechos y haciendo caso omiso del honor y de la humanidad, arruiné la prosperidad inmediata y destruí el futuro del señor Wickham. Haber abandonado despiadada e intencionalmente al compañero de mi juventud y al favorito de mi padre, a un joven que casi no tenía más porvenir que el de nuestra rectoría, y que había sido educado para su ejercicio. Sería una depravación que no podría compararse con la separación de 2 jóvenes cuyo afecto había sido fruto de tan solo unas pocas semanas. Pero espero que retire usted la severa censura que tan abiertamente me dirigió anoche, cuando haya leído la siguiente relación con mis actos con respecto a estas 2 circunstancias y sus motivos.
Si en la explicación que no puedo menos que dar me veo obligado a expresar sentimientos que la ofendan, solo puedo decir que lo lamento. Hay que someterse a la necesidad y cualquier disculpa sería absurda. No hacía mucho que estaba en Hertfordshire cuando observé, como todo el mundo, que el señor Bingley distinguía a su hermana mayor mucho más que a ninguna de las demás muchachas de la localidad. Pero hasta la noche del baile de Netherfield no vi que su cariño fuese formal. Varias veces le había visto antes enamorado. En aquel baile, mientras tenía el honor de estar bailando con usted, supe por primera vez, por una casual información de Sir William Lucas, que las atenciones de Bingley para con su hermana habían hecho concebir esperanzas de matrimonio. Me habló de ello como de una cosa resuelta, de la que solo había que fijar la fecha. Desde aquel momento observé cuidadosamente la conducta de mi amigo, y pude notar que su inclinación hacia la señorita Bennet era mayor que todas las que había sentido antes. También estudié a su hermana. Su aspecto y sus maneras eran francas, alegres y atractivas como siempre, pero no revelaban ninguna estimación particular. Mis observaciones durante aquella velada me dejaron convencido de que, a pesar del placer con que recibía las atenciones de mi amigo, no le correspondía con los mismos sentimientos. Si usted no se ha equivocado con respecto a esto, será que yo estaba en un error. Como sea que usted conoce mejor a su hermana, debe ser más probable lo último, y si es así, si movido por aquel error la ha hecho sufrir, su resentimiento no es inmotivado, pero no vacilo en afirmar que el aspecto y el aire de su hermana podían haber dado más al más sutil observador la seguridad de que, a pesar de su carácter afectuoso, su corazón no parecía haber sido afectado. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero le advierto que normalmente mis estudios y mis conclusiones no se dejan influir por mis esperanzas o temores. No la creía indiferente porque me convenía creerlo, lo creía con absoluta imparcialidad. Mis objeciones a esa boda no eran exactamente las que anoche reconocí, que solo podían ser superadas por la fuerza de la pasión, como en mi propio caso. La desproporción de categoría no sería tan grave en lo que atañe a mi amigo como en lo que a mí se refiere. Pero había otros obstáculos que, a pesar de existir tanto en el caso de mi amigo como en el mío, habría tratado de olvidar puesto que no me afectaban directamente. Debo decir cuáles eran, aunque lo haré brevemente. La posición de la familia de su madre, aunque cuestionable, no era nada comparado con la absoluta inconveniencia mostrada tan a menudo, casi constantemente por dicha señora, por sus 3 hermanas menores y en ocasiones incluso por su padre. Perdóneme, me duele ofenderla, pero en medio de lo que le concierne, los defectos de sus familiares más próximos y de su disgusto por la mención que hago de los mismos, consuélese pensando que el hecho de que tanto usted como su hermana se comporten de tal manera que no se les pueda hacer de ningún modo los mismos reproches, las eleva aún más en la estimación que merecen. Solo diré que con lo que pasó aquella noche se confirmaron todas mis sospechas y aumentaron los motivos que ya antes hubieran podido impulsarme a preservar a mi amigo de lo que consideraba como una unión desafortunada. Bingley se marchó a Londres el día siguiente, como usted recordará, con el propósito de regresar muy pronto. Falta ahora explicar mi intervención en el asunto. El disgusto de sus hermanas se había exasperado también, y pronto descubrimos que coincidíamos en nuestras apreciaciones. Vimos que no había tiempo que perder si queríamos separar a Bingley de su hermana, y decidimos irnos con él a Londres. Nos trasladamos allí, y al punto me dediqué a hacerle comprender a mi amigo los peligros de su elección. Se los enumeré y se los describí con empeño. Pero, aunque ello podía haber conseguido que su determinación vacilase o se aplazara, no creo que hubiese impedido al fin y al cabo la boda, a no ser por el convencimiento que logré inculcarle de la indiferencia de su hermana. Hasta entonces Bingley había creído que ella correspondía a su afecto con sincero, aunque no igual interés, pero Bingley posee una gran modestia natural, y además cree de buena fe que mi sagacidad es mayor que la suya. Con todo, no fue fácil convencerle de que se había engañado. Una vez convencido, el hacerle tomar la decisión de no volver a Hertfordshire fue cuestión de un instante. No veo en todo esto nada vituperable contra mí. Una sola cosa en todo lo que hice me parece reprochable: el haber accedido a tomar las medidas procedentes para que Bingley ignorase la presencia de su hermana en la ciudad. Yo sabía que estaba en Londres y la señorita Bingley lo sabía también, pero mi amigo no se ha enterado todavía. Tal vez si se hubiesen encontrado, no habrían pasado nada,
pero no me parecía que su afecto se hubiese extinguido lo suficiente para que pudiese volver a verla sin ningún peligro. Puede que esta ocultación sea indigna de mí, pero creí mi deber hacerlo. Sobre este asunto no tengo más que decir ni más disculpa que ofrecer. Si he herido los sentimientos de su hermana, ha sido involuntariamente, y aunque mis móviles puedan parecerle insuficientes, yo no los encuentro tan condenables. Con respecto a la otra acusación más importante de haber perjudicado al señor Wickham, solo la puedo combatir explicándole detalladamente la relación de ese señor con mi familia. Ignoro de qué me habrá acusado en concepto, pero hay más de un testigo fidedigno que pueda corroborarle a usted la veracidad de cuanto voy a contarle. El señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo a su cargo durante muchos años la administración de todos los dominios de Pemberley, y cuya excelente conducta inclinó a mi padre a favorecerle, como era natural. El cariño de mi progenitor se manifestó, por lo tanto, generosamente en George Wickham, que era su ahijado. Costeó su educación en un colegio y luego en Cambridge, pues su padre, constantemente empobrecido por las extravagancias de su mujer, no habría podido darle la educación de un caballero. Mi padre no solo gustaba de la compañía del muchacho, que era siempre muy salamero, sino que formó de él el más alto juicio y creyó que la iglesia podría ser su profesión, por lo que procuró proporcionarle los medios para ello. Yo, en cambio, hace muchos años que empecé a tener de Wickham una idea muy diferente. La propensión a vicios y la falta de principios que cuidaba de ocultar a su mejor amigo no pudieron escapar a la observación de un muchacho casi de su misma edad, que tenía ocasión de sorprenderle en momentos de descuido que el señor Darcy no veía. Ahora tendré que apenarla de nuevo hasta un grado que solo usted puede calcular, pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado en usted, esta sospecha no me impedirá desenmascararle, sino al contrario, será para mí un aliciente más. Mi excelente padre murió hace 5 años, y su afecto por el señor Wickham siguió tan constante hasta el fin, que en su testamento me recomendó que le apoyase del mejor modo que su profesión lo consintiera. Si se ordenaba sacerdote, mi padre deseaba que se le otorgase un beneficio capaz de sustentar a su familia a la primera vacante. También le legaba 1000 libras. El padre de Wickham no sobrevivió mucho al mío, y medio año después de su muerte, el joven Wickham me escribió informándome que por fin había resuelto no ordenarse y que a cambio del beneficio que no iba de disfrutar, esperaba que yo le diese alguna ventaja pecuniaria más inmediata. Añadía que pensaba seguir la carrera de Derecho y que debía hacerme cargo de que los intereses de 1000 libras no podían bastarle para ello. Más que creerle sincero, yo deseaba que lo fuese, pero de todos modos accedí a su proposición. Sabía que el señor Wickham no estaba capacitado para ser clérigo, así que arreglé el asunto. Él renunció a toda pretensión de ayuda en lo referente a la profesión sacerdotal, aunque pudiese verse en el caso de tener que adoptarla, y aceptó 3000 libras. Todo parecía zanjado entre nosotros. Yo tenía muy mal concepto de él para invitarle a Pemberley o admitir su compañía en la capital. Creo que vivió casi siempre en Londres, pero sus estudios de derecho no fueron más que un pretexto, y como no había nada que le sujetase, se entregó libremente al ocio y a la disipación. Estuve 3 años sin saber casi nada de él, pero a la muerte del poseedor de la rectoría que se le había destinado, me mandó una carta pidiéndome que se la otorgara. Me decía, y no me era difícil creerlo, que se hallaba en muy mala situación. Opinaba que la carrera de Derecho no era rentable y que estaba completamente decidido a ordenarse si yo le concedía la rectoría en cuestión, cosa que no dudaba que haría, pues sabía que no disponía de nadie más para ocuparla. Y por otra parte, no podría olvidar los deseos de mi venerable padre. Creo que no podrá usted censurarme por haberme negado a complacer esta demanda e impedir que se repitiese. El resentimiento de Wickham fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias, y sin duda habló de mí ante la gente con la misma violencia con que me injurió directamente. Después de esto, se rompió todo tipo de relación entre él y yo. Ignoro cómo vivió, pero el último verano tuve de él noticias muy desagradables. Tengo que referirle a usted algo, ahora que yo mismo querría olvidar y que ninguna otra circunstancia que la presente podría inducirme a desvelar a ningún ser humano. No dudo que me guardará usted el secreto. Mi hermana, que tiene 10 años menos que yo, quedó bajo la custodia del sobrino de mi madre, el coronel Fitzwilliams, y la mía. Hace aproximadamente 1 año salió del colegio
y se instaló en Londres. El verano pasado fue con su institutriz a Ramsgate, a donde fue también el señor Wickham, expresamente, con toda seguridad, pues luego supimos que la señora Jones y él habían estado en contacto. Nos habíamos engañado por desgracia sobre el modo de ser de la institutriz. Con la complicidad y ayuda de ésta, Wickham se dedicó a seducir a Georgiana, cuyo afectuoso corazón se impresionó fuertemente con sus atenciones. Era solo una niña y, creyendo estar enamorada, consintió en fugarse. No tenía entonces más que 15 años, lo cual le sirve de excusa. Después de haber confesado su imprudencia, tengo la satisfacción de añadir que supe aquel proyecto por ella misma. Fui a Ramsgate y le sorprendí un día o dos antes de la planeada fuga, y entonces Georgiana, incapaz de afligir y de ofender a su hermano, a quien casi quería como un padre, me lo contó todo. Puede usted imaginar cómo me sentí y cómo actué. Por consideración al honor y a los sentimientos de mi hermana, no di un escándalo público, pero escribí al señor Wickham, quien se marchó inmediatamente. La señora Jones, como es natural, fue despedida en el acto. El principal objetivo del señor Wickham era, indudablemente, la fortuna de mi hermana, que asciende a 30,000 libras, pero no puedo dejar de sospechar que su deseo de vengarse de mí entraba también en su propósito. Realmente habría sido una venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de lo ocurrido entre él y yo, y si no la rechaza usted como absolutamente falsa, espero que en adelante me retire la acusación de haberme portado cruelmente con el señor Wickham. No sé de qué modo ni con qué falsedad le habrá embaucado, pero no hay que extrañarse de que lo haya conseguido, pues ignoraba usted todas estas cuestiones. Le era imposible averiguarlas y no se sentía inclinada a sospecharlas. Puede que se pregunte por qué no se lo conté todo anoche, pero entonces no era dueño de mí mismo, y no sabía que podía o debía revelarle. Sobre la verdad de todo lo que le he narrado, puedo apelar al testimonio del coronel Fitzwilliams, quien, por nuestro estrecho parentesco y constante trato, y aún más por ser uno de los albaceas del testamento de mi padre, ha tenido que enterarse forzosamente de todo lo sucedido. Si el odio que le inspiró invalidase mis aseveraciones, puede usted consultar con mi primo, contra quien no tendrá usted ningún motivo de desconfianza, y para que ello sea posible, intentaré encontrar la oportunidad de hacer llegar a sus manos esta carta en la misma mañana de hoy. Solo me queda añadir que Dios la bendiga. Fitzwilliams Darcy. Capítulo 36. No esperaba Elizabeth, cuando Darcy le dio la carta, que en ella repitiese su proposición, pero no tenía ni idea de qué podía contener. Al descubrirlo, bien se puede suponer con qué rapidez la leyó y cuán encontradas sensaciones vino a suscitarle. Habría sido difícil definir sus sentimientos. Al principio, creyó con asombro que Darcy querría disculparse lo mejor que pudiese, pero enseguida se convenció firmemente de que no podría darle ninguna explicación que el más elemental sentido de la dignidad no aconsejara ocultar. Con gran prejuicio contra todo lo que él pudiera decir, empezó a leer su relato acerca de lo sucedido en Netherfield. Sus ojos recorrían el papel con tal ansiedad que apenas tenía tiempo de comprender, y su impaciencia por saber lo que decía la frase siguiente le impedía entender el sentido de la que estaba leyendo. Al instante dio por hecho que la creencia de Darcy en la indiferencia de su hermana era falsa, y las peores objeciones que ponía a aquel matrimonio la enojaban demasiado para poder hacerle justicia. A ella le satisfacía que no expresase ningún arrepentimiento por lo que había hecho. Su estilo no revelaba contrición, sino altanería. En sus líneas no veía más que orgullo e insolencia. Pero cuando pasó a lo concerniente a Wickham, leyó ya con mayor atención, ante aquel relato de los hechos que, de ser auténticos, había de destruir toda su buena opinión del joven, y que guardaba una alarmante afinidad con lo que él mismo, Wickham, había contado. Sus sentimientos fueron aún más penosos y más difíciles de definir. El desconcierto, el recelo e incluso el horror la oprimían. Hubiese querido desmentirlo todo y exclamó repetidas veces: «Eso tiene que ser falso, eso no puede ser, debe de ser el mayor de los embustes». Acabó de leer la carta y, sin haberse enterado apenas de la última o las 2 últimas páginas, la guardó rápidamente y, quejándose, se dijo que no la volvería a mirar, que no quería saber nada de todo aquello. En semejante estado de perturbación,
Asaltada por 1000 confusos pensamientos, siguió paseando, pero no sirvió de nada. Al cabo de medio minuto sacó de nuevo la carta y, sobreponiéndose lo mejor que pudo, comenzó otra vez la mortificante lectura de lo que Wickham se refería, dominándose hasta examinar el sentido de cada frase. Lo de su relación con la familia de Pemberley era exactamente lo mismo que le había dicho, y la bondad del viejo señor Darcy, a pesar de que Elizabeth no había sabido hasta ahora hasta dónde había llegado, también coincidían con lo indicado por el propio Wickham. Por lo tanto, un relato confirmaba el otro, pero cuando llegaba el tema del testamento, la cosa era muy distinta. Todo lo que éste había dicho acerca de sus beneficios eclesiásticos estaban frescos en la memoria de la joven, y al recordar sus palabras tuvo que reconocer que había doble intención en uno u otro lado, y por unos instantes creyó que sus deseos no le engañaban. Pero cuando leyó y releyó todo lo sucedido a raíz de haber rehusado Wickham a la rectoría, a cambio de lo cual había recibido una suma tan considerable como 3000 libras, no pudo menos que volver a dudar. Dobló la carta y pesó todas las circunstancias con su pretendida imparcialidad, meditando sobre las probabilidades de sinceridad de cada relato, pero no adelantó nada. De uno y otro lado no encontraba más que afirmaciones. Se puso a leer de nuevo, pero cada línea probaba con mayor claridad que aquel asunto que ella no creyó que pudiese ser explicado más que como una infamia en detrimento del proceder de Darcy, era susceptible de ser expuesto de tal modo que dejaba a Darcy totalmente exento de culpa. Lo de los vicios y la prodigalidad de Darcy no vacilaba en imputarle a Wickham, la indignaba en exceso, tanto más cuanto que no tenía pruebas para rebatir el testimonio de Darcy. Elizabeth no había oído hablar nunca de Wickham antes de su ingreso en la guarnición del condado, a lo cual le había inducido su encuentro casual en Londres con un joven a quien solo conocía superficialmente. De su antigua vida no se sabía en Hertfordshire más de lo que él mismo había contado. En cuanto a su verdadero carácter, y a pesar de que Elizabeth tuvo ocasión de analizarlo, nunca sintió deseos de hacerlo. Su aspecto, su voz y sus modales le dotaron instantáneamente de todas las virtudes. Trató de recordar algún rasgo de nobleza, algún gesto especial de integridad o de bondad que pudiese librarle de los ataques de Darcy, o por lo menos que el predominio de buenas cualidades le compensara de aquellos errores casuales, que era como ella se empeñaba en calificar lo que Darcy tildaba de holgazanería e inmoralidad, arraigados en él desde siempre. Se imaginó a Wickham delante de ella y lo recordó con todo el encanto de su trato, pero aparte de la aprobación general de que disfrutaba en la localidad y la consideración que por su simpatía había ganado entre sus camaradas, Elizabeth no pudo hallar nada más en su favor. Después de haber reflexionado largo rato sobre este punto, reanudó la lectura. Pero lo que venía a continuación sobre la aventura con la señorita Darcy fue confirmado en parte por la conversación que Elizabeth había tenido la mañana anterior con el coronel Fitzwilliams, y al final de la carta, Darcy apelaba para probar la verdad de todo al propio coronel, cuya intervención en todos los asuntos de su primo Elizabeth conocía por anticipado, y cuya veracidad no tenía motivos para poner en entredicho. Estuvo a punto de recurrir a él, pero se contuvo al pensar lo violento que sería dar ese paso. Desechándolo al fin, convencida de que Darcy no se habría arriesgado nunca a proponérselo sin tener la absoluta seguridad de que su primo corroboraría sus afirmaciones. Recordaba perfectamente todo lo que Wickham le dijo cuando hablaron por primera vez en casa del señor Phillips. Muchas de sus expresiones estaban aún íntegramente en su memoria. Ahora se daba cuenta de lo impropio de tales confidencias a una persona extraña, y se admiraba de no haber caído antes en ello. Veía la falta de delicadeza que implicaba el ponerse en evidencia de aquel modo, y la incoherencia de sus declaraciones con su conducta. Se acordaba de que se jactó de no temer ver a Darcy y de que éste tendría que irse, pero que él no se movería, lo que no le impidió evadirse para no asistir al baile de Netherfield a la semana siguiente. También recordaba que hasta que la familia de Netherfield no había abandonado el condado, no contó su historia nada más que a ella. Pero desde su marcha, la citada historia corrió de boca en boca, y Wickham no tuvo el menor escrúpulo en hundir la reputación de Darcy, por más que anteriormente le había asegurado a Elizabeth que el respeto al padre le impediría siempre agraviar al hijo.
Qué diferente le parecía ahora todo lo que se refería a Wickham. Sus atenciones para con la señorita King eran ahora única y exclusivamente la consecuencia de sus odiosas perspectivas de cazador de dotes. Y la mediocridad de la fortuna de la señorita ya no era la prueba de la moderación de sus ambiciones, sino el afán de agarrarse a cualquier cosa. Su actitud con Elizabeth no podía tener ahora un motivo aceptable. O se había engañado al principio en cuanto a sus bienes, o había tratado de halagar su propia vanidad alimentando la preferencia que ella le demostró incautamente. Todos los esfuerzos que hacía para defenderle se iban debilitando progresivamente, y para mayor justificación de Darcy, no pudo menos que reconocer que Bingley, al ser interrogado por Jane, proclamó tiempo atrás la inocencia de Darcy y en aquel asunto, que por muy orgulloso y repelente que fuese, nunca en todo el curso de su relación con él, relaciones que últimamente les habían acercado mucho, permitiéndole a ella conocer más a fondo su carácter, le había visto hacer nada innoble ni injusto, nada por lo que pudiera tachársele de irreligioso o inmoral, que entre sus amigos era apreciado y querido, y que hasta el mismo Wickham había reconocido que era un buen hermano. Ella también le había oído hablar de su hermana con un afecto tal que demostraba que tenía buenos sentimientos. Si hubiese sido como Wickham le pintaba, capaz de tal violación de todos los derechos, habría sido difícil que nadie lo supiera, y la amistad entre un ser semejante y un hombre tan amable como Bingley habría sido incomprensible. Llegó a avergonzarse de sí misma. No podía pensar en Darcy ni en Wickham sin reconocer que había sido parcial, absurda, que había estado ciega y llena de prejuicios. ¿De qué modo tan despreciable he obrado?, pensó. Yo, que me enorgullecía de mi perspicacia, yo que me he vanagloriado de mi talento, que he desdeñado el generoso candor de mi hermana y he halagado mi vanidad con recelos inútiles o censurables. Qué humillante es todo esto, pero ¿cómo merezco esta humillación? Si hubiese estado enamorada de Wickham, no habría actuado con tal lamentable ceguera, pero la vanidad y no el amor ha sido mi locura. Complacida con la preferencia del uno y ofendida con el desprecio del otro, me he entregado desde el principio a la presunción y a la ignorancia, huyendo de la razón en cuanto se trataba de cualquiera de los dos. Hasta este momento no me conocía a mí misma. De sí misma Jane y de Jane a Bingley, sus pensamientos recorrían un camino que no tardó en conducirla a recordar que la explicación que Darcy había dado del asunto de estos le había parecido muy insuficiente, y volvió a leerla. El efecto de esta segunda lectura fue muy diferente. Como no podía dar crédito a lo que Darcy decía sobre uno de los puntos, si se había visto forzada a dárselo en el otro. Darcy declaraba haber sospechado siempre que Jane no sentía ningún amor por Bingley, y Elizabeth recordó cuál había sido la opinión de Charlotte. Tampoco podía discutir la exactitud de su descripción de Jane. A Elizabeth le costaba que los sentimientos de su hermana, aunque fervientes, habían sido poco exteriorizados, y que la constante complacencia en su aire y maneras a menudo no iba unida a una gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta donde Darcy mencionaba a su familia en términos de tan humillantes, aunque merecidos reproches, Elizabeth sintió verdadera vergüenza. La justicia de sus acusaciones le parecía demasiado evidente para que pudiera negarla, y las circunstancias a las que aludía en particular como ocurridas en el baile de Netherfield no le podían haber impresionado a él más de lo que le habían abochornado a ella. El elogio que Darcy les tributaba a ella y a su hermana no le pasó inadvertido. Le halagó, pero no pudo consolarse por el desprecio que implicaba para el resto de la familia, y al considerar que los sinsabores de Jane habían sido en realidad obra de su misma familia, y al reflexionar en lo mal parado que había que quedar el crédito de ambas por aquella conducta impropia, sintió un abatimiento que hasta entonces no había conocido. Después de andar 2 horas a lo largo del camino, dando vueltas a las diversidades de sus pensamientos, considerando de nuevo los hechos, determinando posibilidades y haciéndose paulatinamente a tan repentino e importante cambio, la fatiga y el acordarse del tiempo que hacía que estaba fuera la hicieron regresar a la casa. Entró en ella con el propósito de aparentar su alegría de siempre y resuelta a reprimir los pensamientos que la asediaban, ya que de otra forma no sería capaz de mantener conversación alguna. Le dijeron que los 2 caballeros de Rosings habían estado allí durante su ausencia.
Darcy solo por breves instantes para despedirse, pero que el coronel Fitzwilliam se había quedado 1 hora por lo menos para ver si ella llegaba, y casi dispuesto a ir en su busca. A Elizabeth apenas le afectaba la partida del coronel. En realidad se alegraba, solo podía pensar en la carta de Darcy. Capítulo 37. Ambos caballeros abandonaron Rosings a la mañana siguiente. Collins estuvo a la espera cerca de los templetes de la entrada para darles el saludo de despedida, y llevó a casa la gran noticia de que parecían estar bien y con ánimo pasable, como era de esperar, después de la melancólica escena que debió de haber tenido un lugar en Rosings. Collins voló, pues, a Rosings para consolar a Lady Catherine y a su hija, y al volver trajo con una gran satisfacción un mensaje de su señoría que se hallaba muy triste y deseaba que todos fuesen a comer con ella. Elizabeth no pudo ver a Lady Catherine sin recordar que, si hubiera querido, habría sido presentada a ella como su futura sobrina, ni tampoco podía pensar sin sonreír en lo que se habría indignado. ¿Qué habría dicho? ¿Qué habría hecho? Le hacía gracia preguntarse todas estas cosas. De lo primero que se habló fue de la merma sufrida en las tertulias de Rosings. «Les aseguro que lo siento mucho», dijo Lady Catherine. «Creo que nadie lamenta tanto como yo la pérdida de los amigos. Pero además, quiero tanto a esos muchachos y ellos me quieren tanto a mí». Estaban tristísimos al marcharse, como siempre que nos separamos. El coronel se mantuvo firme hasta el final, pero la pena de Darcy era mucho más aguda, más que el año pasado a mi juicio. No dudo que su cariño por Rosings va en aumento. Collins tuvo un cumplido y una alusión al asunto, que madre e hija acogieron con una amable sonrisa. Después de la comida, Lady Catherine observó que la señorita Bennet parecía estar baja de ánimo. Al punto se lo explicó a su manera, suponiendo que no le seducía la idea de volver tan pronto a casa de sus padres, y le dijo: «Si es así, escriba usted a su madre para que le permita quedarse un poco más. Estoy segura de que la señora Collins se alegrará de tenerla a su lado». «Agradezco mucho a su señoría tan amable invitación», repuso Elizabeth, «pero no puedo aceptarla. Tengo que estar en Londres el próximo sábado». «¿Cómo? Entonces no habrá estado usted aquí más que 6 semanas. Yo esperaba que estuviera 2 meses. Así se lo dije a la señora Collins antes de que usted llegara. No hay motivo para que se vaya tan pronto. La señora Bennet no tendrá inconveniente en prescindir de usted otra quincena. Pero mi padre sí, me escribió la semana pasada pidiéndome que volviese pronto. Si su madre puede pasar sin usted, su padre también podrá. Las hijas nunca son tan necesarias para los padres como para las madres. Y si quisiera usted pasar aquí otro mes, podría llevarla a Londres, porque he de ir a primeros de junio a pasar una semana, y como a Danson no le importará viajar, en el Pescante quedará sitio para una de ustedes, y si el tiempo fuese fresco, no me opondría a llevarlas a las 2, ya que ninguna de ustedes es gruesa. Es usted muy amable, señora, pero creo que no tendremos más remedio que hacer lo que habíamos pensado en un principio. Lady Catherine pareció resignarse. Señora Collins, tendrá usted que mandar a un sirviente con ellas. Ya sabe que siempre digo lo que siento, y no puedo soportar la idea de que 2 muchachas viajen solas en la diligencia. No está bien. Busque usted la manera de que alguien las acompañe. No hay nada que me desagrade tanto como esto. Las jóvenes tienen que ser siempre guardadas y atendidas según su posición. Cuando mi sobrina Georgiana fue a Ramsgate el verano pasado, insistí en que fueran con ellas 2 criados varones. De otro modo, sería impropio que la señorita Darcy, la hija del señor Darcy de Pemberley y de Lady Anne. Pongo mucho cuidado en estas cosas. Mande usted a John con las muchachas, señora Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido, pues sería deshonroso para usted enviarlas solas. Mi tío nos mandará un criado. Ah, un tío de usted. ¿Con qué tiene criado? Celebro que tenga a alguien que piense en estas cosas. ¿Dónde cambiarán los caballos? Oh, en Bromley, desde luego. Si cita mi nombre en la campana, la atenderán muy bien. Lady Catherine tenía otras muchas preguntas que hacer sobre el viaje, y como no todas las contestaba ella, Elizabeth tuvo que prestarle atención. Fue una suerte, pues de otro modo, con lo ocupada que tenía la cabeza, habría llegado a olvidar en dónde estaba. Tenía que reservar sus meditaciones para sus horas de soledad. Cuando estaba sola se entregaba a ellas como su mayor alivio. No pasaba un día sin que fuese a dar un paseo para poder sumirse en la delicia de sus desagradables recuerdos. Ya casi sabía de memoria la carta de Darcy. Estudiaba sus frases una por una, y los sentimientos hacia su autor eran a veces sumamente encontrados.
Al fijarse en el tono en que se dirigía a ella, se llenaba de indignación, pero cuando consideraba con cuánta injusticia le había condenado y vituperado, volvía su ira contra sí misma y se compadecía del desengaño de Darcy. Su amor por ella excitaba su gratitud y su modo de ser en general, su respeto, pero no podía aceptarlo y ni por un momento se arrepintió de haberle rechazado ni experimentó el menor deseo de volver a verle. El modo en que ella se había comportado la llenaba de vergüenza y de pesar constantemente, y los desdichados defectos de su familia le causaban una desazón horrible. No tenía remedio. Su padre se limitaba a burlarse de sus hermanas menores, pero nunca intentaba contener su impetuoso desenfreno, y su madre, cuyos modales estaban tan lejos de toda corrección, era completamente insensible al peligro. Elizabeth se había puesto muchas veces de acuerdo con Jane para reprimir la imprudencia de Catherine y Lydia, pero mientras las apoyase la indulgencia de su madre, ¿qué esperanzas había de que se corrigiesen? Catherine, de carácter débil e irritable y absolutamente sometida a la dirección de Lydia, se había sublevado siempre contra sus advertencias, y Lydia, caprichosa y desenfadada, no les hacía el menor caso. Las dos eran ignorantes, perezosas y vanas, mientras quedara un oficial en Meryton, coquetearían con él, y mientras Meryton estuviese a tan poca distancia de Longbourn, nada podía impedir que siguieran yendo allí toda su vida. La ansiedad por la suerte de Jane era otra de sus preocupaciones predominantes. La explicación de Darcy, al restablecer a Bingley en el buen concepto que de él tenía previamente, le hacía darse mejor cuenta de lo que Jane había perdido. El cariño de Bingley era sincero y su conducta había sido intachable, si se exceptuaba la ciega confianza en su amigo. Qué triste era pensar que Jane se había visto privada de una posición tan deseable en todos los sentidos, tan llena de ventajas y tan prometedora en dichas, por la insensatez y la falta de decoro de su propia familia. Cuando a todo esto se añadía el descubrimiento de la verdadera personalidad de Wickham, se comprendía fácilmente que el espíritu jovial de Elizabeth, que rara veces se había sentido deprimido, hubiese decaído ahora de tal modo que casi se le hacía imposible aparentar un poco de alegría. Las invitaciones a Rosings fueron tan frecuentes durante la última semana de su estancia en Hunsford como al principio. La última velada la pasaron allí, y su señoría volvió a hacer minuciosas preguntas sobre los detalles del viaje, les dio instrucciones sobre el mejor modo de arreglar los baúles, e insistió tanto en las necesidades de colocar los vestidos del único modo que tenía por bueno, que cuando volvieron a la casa, Mary se creyó obligada a deshacerse todo su trabajo de la mañana y tuvo que hacer de nuevo el equipaje. Cuando se fueron, Lady Catherine se dignó desearles feliz viaje y las invitó a volver a Hunsford el año entrante. La señorita de Burgh llevó su esfuerzo hasta la cortesía de tenderles la mano a las dos. Capítulo 38. El sábado por la mañana, Elizabeth y Collins se encontraron a la hora del desayuno, unos minutos antes de que aparecieran los demás, y aprovechó la oportunidad para hacerle los cumplidos de la despedida que consideraba absolutamente necesarios. «Ignoro, señorita Elizabeth», le dijo, «si la señora Collins le ha expresado cuánto agradece su amabilidad al haber venido, pero estoy seguro de que lo hará antes de que abandone usted esta casa. Hemos apreciado enormemente el favor de su compañía. Sabemos lo poco tentador que puede ser para nadie el venir a nuestra humilde morada. Nuestro sencillo modo de vivir, nuestras pequeñas habitaciones, nuestros pocos criados y nuestro aislamiento han de hacer de Hunsford un lugar extremadamente triste para una joven como usted. Pero espero que crea en nuestra gratitud por su condescendencia y en que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para impedir que se aburriera». Elizabeth le dio las gracias efusivamente y dijo que estaba muy contenta. Había pasado 6 semanas muy felices y el placer de estar con Charlotte y las amables atenciones que había recibido la habían dejado muy satisfecha. Collins lo celebró y con solemnidad, pero más sonriente repuso: «Me proporciona el mayor gusto saber que ha pasado usted el tiempo agradablemente. Se ha hecho realmente todo lo que se ha podido. Hemos tenido la suprema suerte de haber podido presentarla a usted a la más alta sociedad y los frecuentes medios de variar el humilde escenario doméstico que nos ha facilitado nuestras relaciones con Rosings nos permiten esperar que su visita le haya sido grata. Nuestro trato con la familia de Lady Catherine es realmente una ventaja extraordinaria y una bendición de la que pocos pueden alardear. Ha visto en qué situación estamos en Rosings
¿Cuántas veces hemos sido invitados allí? Debo reconocer sinceramente que, con todas las desventajas de esta humilde casa parroquial, nadie que aquí venga podrá compadecerse mientras pueda compartir nuestra intimidad con la familia de Borch. Las palabras eran insuficientes para la elevación de sus sentimientos, y se vio obligado a pasearse por la estancia, mientras Elizabeth trataba de combinar la verdad con la cortesía en frases breves. Así pues, podrá usted llevar buenas noticias nuestras a Hertfordshire, querida prima. Al menos esta es mi esperanza. Ha sido testigo diario de las grandes atenciones de Lady Catherine para con la señora Collins, y confío en que no le habrá parecido que su amiga no es feliz. Pero en lo que se refiere a este punto, mejor será que me calle. Permítame solo asegurarle, querida señorita Elizabeth, que le deseo de todo corazón igual felicidad en su matrimonio. Mi querida Charlotte y yo no tenemos más que una sola voluntad y un solo modo de pensar. Entre nosotros existen en todo muy notables semejanzas de carácter y de ideas. Parecemos hechos el uno para el otro. Elizabeth pudo decir de veras que era una gran alegría que así fuese, y con la misma sinceridad añadió que lo creía firmemente y que se alegraba de su bienestar doméstico, pero sin embargo no lamentó que la descripción del mismo fuese interrumpida por la llegada de la señora de quien se trataba. Pobre Charlotte, era triste dejarla en semejante compañía, pero ella lo había elegido conscientemente. Se veía claramente que le dolía la partida de sus huéspedes, pero no parecía querer que la compadeciesen. Su hogar y sus quehaceres domésticos, su parroquia, su gallinero y todas las demás tareas anexas todavía no habían perdido el encanto para ella. Por fin llegó la silla de posta, se cargaron los baúles, se acomodaron los paquetes y se les avisó que todo estaba listo. Las dos amigas se despidieron afectuosamente y Collins acompañó a Elizabeth hasta el coche. Mientras atravesaban el jardín, le encargó que saludase afectuosamente de su parte a toda la familia y que le repitiese su agradecimiento por las bondades que le habían dispensado durante su estancia en Longbourn el último invierno, y le encareció que saludase también a los Garnier, a pesar de que no los conocía. Le ayudó a subir al coche y tras ella a Mary, a punto de cerrar las portezuelas. Collins, consternado, les recordó que se habían olvidado de encargarle algo para las señoras de Rosing. Pero, añadió, seguramente desearán que les transmitamos sus humildes respetos junto con su gratitud por su amabilidad para con ustedes. Elizabeth no se opuso, se cerró la portezuela y el carruaje partió. «Dios mío», exclamó Mary, al cabo de unos minutos de silencio. «Parece que fue ayer cuando llegamos y, sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido?» «Muchas, es cierto», contestó su compañera en un suspiro. «Hemos cenado 9 veces en Rosing y hemos tomado el té allí 2 veces. ¿Cuánto tengo que contar?» Elizabeth añadió para sus adentros. «Y yo, ¿cuántas cosas tengo que callarme?» El viaje transcurrió sin mucha conversación y sin ningún incidente, y a las 4 horas de haber salido de Hunsford llegaron a casa de los Garnier, donde iban a pasar unos pocos días. Jane tenía muy buen aspecto, y Elizabeth casi no tuvo lugar de examinar su estado de ánimo, pues su tía les tenía preparadas un sinfín de invitaciones. Pero Jane iba a regresar a Longbourn en compañía de su hermana, y una vez allí habría tiempo de sobra para observarla. Elizabeth se contuvo a duras penas para no contarle hasta entonces las proposiciones de Darcy. Qué sorpresa se iba a llevar, y qué gratificante sería para la vanidad que Elizabeth todavía no era capaz de dominar. Era una tentación tan fuerte que no habría podido resistirla a no ser por la indecisión en que se hallaba, por la extensión de lo que tenía que comunicar y por el temor de que si empezaba a hablar se vería forzada a mencionar a Bingley, con lo que solo conseguiría entristecer más aún a su hermana. Capítulo 39. En la segunda semana de mayo, las 3 muchachas partieron juntas de Great Church Street en dirección a la ciudad de Hertfordshire. Al llegar cerca de la posada en donde tenían que esperarlas el coche del señor Bennet, vieron enseguida, como una prueba de la puntualidad de cochero, a Kitty y a Lidia, que estaba al acecho en el comedor del piso superior. Habían pasado casi 1 hora en el lugar felizmente ocupadas en visitar la sombrerería de enfrente, en contemplar al centinela de guardia y en aliñar una ensalada de pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas, les mostraron triunfalmente una mesa dispuesta con todo el fiambre que puede hallarse normalmente en la despensa de una posada, y exclamaron: «¿No es estupendo? ¿No es una sorpresa agradable? Queremos convidaros a todas», añadió Lidia,
pero tendréis que prestarnos el dinero porque acabamos de gastar el nuestro en la tienda de allá afuera. Y enseñando sus compras agregó: «Mira qué sombrero me he comprado. No creo que sea muy bonito, pero pensé que lo mismo daba comprarlo que no. Lo desharé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo mejorarlo algo». Las hermanas lo encontraron feísimo, pero Lidia, sin darle importancia, respondió: «Pues en la tienda había 2 o 3 mucho más feos, y cuando compré uno raso de un color más bonito lo arreglaré, y creo que no quedará mal del todo. Además, poco importa lo que llevemos este verano, porque la guarnición del condado se va de Meryton dentro de 15 días. «Sí, de veras», exclamó Elizabeth satisfechísima. «Van a acampar cerca de Brighton, a ver si papá nos lleva allí este verano. Sería un plan estupendo y costaría muy poco. A mamá le apetece ir más que ninguna otra cosa. Imaginad si no, qué triste verano nos espera». «Sí», pensó Elizabeth, «sería un plan realmente estupendo y muy propio para nosotras. No nos faltaría más que eso. Brighton y todo un campamento de soldados, con lo trastornadas que ya nos han dejado un mísero regimiento, y los bailes mensuales de Meryton». «Tengo que daros algunas noticias», dijo Lidia, cuando se sentaron a la mesa. «¿Qué creen? Es lo más sensacional que puedan imaginar. Una nueva importantísima acerca de cierta persona que a todos nos gusta». Jane y Elizabeth se miraron y dijeron al criado que ya no lo necesitaban. Lidia se rió y dijo: «Ah, eso revela vuestra formalidad y discreción». ¿Creéis que el criado iba a escuchar? Como si le importase. Apostaría a que oye a menudo cosas mucho peores que las que voy a contaros. Pero es un tipo muy feo, me alegro de que se haya ido. Nunca he visto una barbilla tan larga. Bien, ahora vamos a las noticias. Se refieren a nuestro querido Wickham. Son demasiado buenas para el criado, ¿verdad? No hay peligro de que Wickham se case con Mary King. Nos lo reservamos. Mary King se ha marchado a Liverpool a casa de su tía y no volverá. Wickham está a salvo. Y Mary King está a salvo también, añadió Elizabeth, a salvo de una boda imprudente para su felicidad. Pues es bien tonta yéndose si le quiere. Pero supongo que no habría mucho amor entre ellos, dijo Jane. Lo que es por parte de él, estoy segura de que no. Mary nunca le importó 3 pitos. ¿Quién podría interesarse por una cosa tan asquerosa y tan llena de pecas? Elizabeth se escandalizó al pensar que, aunque ella fuese incapaz de expresar semejante ordinariez, el sentimiento no era muy distinto del que ella misma había abrigado en otro tiempo y admitido como liberal. En cuanto hubieron comido y las mayores hubieron pagado, pidieron el coche y después de organizarse un poco, todas las muchachas con sus cajas, sus bolsas de labor, sus paquetes y la mal acogida adición a las compras de Kitty y Lidia se acomodaron en el vehículo. «¡Qué apretaditas vamos!», exclamó Lidia. «Me alegro de haber comprado el sombrero, aunque solo sea por el gusto de tener otra sombrerera. Bueno, vamos a ponernos cómodas y a charlar y a reír todo el camino hasta que lleguemos a casa. Primeramente oigamos lo que nos ha pasado a vosotras desde que os fuisteis. ¿Habéis conocido algún hombre interesante? ¿Habéis tenido algún coqueteo? Tenía grandes esperanzas de que una de vosotras pescara marido antes de volver. Jane pronto va a hacerse vieja. Casi tiene 23 años. Señor, qué vergüenza me daría a mí si no me casara antes de los 23. No os podéis figurar las ganas que tiene la tía Phillips de que os caséis. Dice que Lizzie habría hecho mejor en aceptar a Collins, pero yo creo que habría sido muy aburrido. Señor, cómo me gustaría casarme antes de que vosotras. Entonces sería yo la que os acompañaría a los bailes, lo que nos divertimos el otro día en casa de los Fosters. Kitty y yo fuimos a pasar allí el día, y la señora Foster nos prometió que daría un pequeño baile por la noche. Como la señora Forster y yo somos tan amigas, así que invitó a las Harrington, pero como Harriet estaba enferma, Pen tuvo que venir sola. Y entonces, ¿qué creerías que hicimos? Disfrazamos de mujer a Chamberlain y para que pasase por una dama. ¿Os imagináis qué risa? No lo sabía nadie, solo el coronel, la señora Forster, Kitty y yo, aparte de mi tía, porque nos vimos obligadas a pedirle prestado uno de sus vestidos. No os podéis figurar lo bien que estaba. Cuando llegaron Denny, Wickham, Pratt y 2 o 3 caballeros más, no lo conocieron ni por lo más remoto. ¡Ay, cómo me reí! Y lo que se rió la señora Forster, creí que me iba a morir de risa, y entonces eso les hizo sospechar algo y enseguida descubrieron la broma. Con historias parecidas de fiesta y bromas, Lidia trató, con la ayuda de las indicaciones de Kitty, de entretener a sus hermanas,
y Mary durante todo el camino hasta que llegaron a Longbourn. Elizabeth intentó escucharla lo menos posible, pero no se les escaparon las frecuentes alusiones a Wickham. En casa la recibieron con todo el cariño. La señora Bennet se regocijó al ver a Jane tan guapa como siempre, y el señor Bennet durante la comida. Más de una vez le dijo a Elizabeth de todo corazón: «Me alegro que hayas vuelto, Lizzie». La reunión en el comedor fue numerosa, pues habían ido a recoger a Mary y a oír las noticias, la mayoría de los Lucas. Se habló de muchas cosas. Lady Lucas interrogaba a Mary desde el otro lado de la mesa sobre el bienestar y el corral de su hija mayor. La señora Bennet estaba doblemente ocupada en averiguar las modas de Londres que su hija Jane le explicaba por un lado, y en transmitir los informes a los más jóvenes de los Lucas. Por el otro lado, Lydia, chillando más que nadie, detallaba todo lo que había disfrutado por la mañana a todos los que quisieran escucharla. «Oh, Mary», exclamó, «cuánto me hubiese gustado que hubieras venido con nosotras. Nos hemos divertido de lo lindo. Cuando íbamos Kitty y yo solas, cerramos todas las ventanillas para hacer ver que el coche iba vacío, y habríamos ido así todo el camino, si Kitty no se hubiese mareado. Al llegar al George fuimos tan generosas, obsequiamos a las 3 con el aperitivo más estupendo del mundo, y si hubieses venido tú, te habríamos invitado a ti también. Y qué juerga la vuelta. Pensé que no íbamos a caber en el coche. Estuve a punto de morirme de risa y todo el camino lo pasamos bárbaro. Hablamos y reímos tan alto que se nos habría podido oír a 10 millas. Mary replicó gravemente: «Lejos de mí, querida hermana, está el despreciar esos placeres. Serán propios sin duda de la mayoría de las mujeres. Pero confieso que a mí no me hacen ninguna gracia. Habría preferido 1000 veces antes un libro». Pero Lydia no oyó una palabra de su observación. Rara vez escuchaba a nadie más de medio minuto, y a Mary nunca le hacían ni caso. Por la tarde, Lydia propuso con insistencia que fuesen todas a Meryton para ver cómo estaban todos, pero Elizabeth se opuso enérgicamente. No quería que se dijera que la señorita Bennet no podían estarse en casa a mediodía sin ir detrás de los oficiales. Tenía otra razón para oponerse. Temía volver a ver a Wickham, cosa que deseaba evitar en todo lo posible. La satisfacción que sentía por la partida del regimiento era superior a cuanto puede expresarse. Dentro de 15 días ya no estarían allí, y esperaba que así se liberara de Wickham para siempre. No llevaba muchas horas en casa cuando se dio cuenta de que el plan de Brinton, de que Lydia les había informado en la posada, era discutido a menudo por sus padres. Elizabeth comprendió que el señor Bennet no tenía la menor intención de ceder, pero sus contestaciones eran tan vagas y tan equívocas que la madre, aunque a veces se descorazonaba, no perdía las esperanzas de salirse al fin con la suya.